Europa entera, oímos decir a un espectador, dirá mañana que España ha perdido uno de los pocos florones que quedaban en su corona. Esto es como una desmembración de la patria. Algunas personas lloraban, otras se precipitaban hacia el edificio, siguiendo a los soldados que llegaban de los próximos cuarteles de los docks. Por la puerta central salían algunos hombres arrastrando lienzos, tal vez los de menor valor, los menos interesantes, que habían logrado arrancar de los marcos, cortándolos con cuchillos y navajas. Las bombas funcionaban con dificultad, que llamaríamos extraordinaria, si no fuese eso lo ordinario en semejante servicio. Ni de qué podían servir unas cuantas mangas ante las proporciones del siniestro. Los chorros de agua que se lanzaban hacia el museo, desde la explanada de los Jerónimos, más parecían avivar la hoguera que extinguirla. La premura del tiempo y lo angustioso de las circunstancias nos impide entrar ahora en pormenores acerca del Museo de Pinturas, ni en la descripción de sus espléndidas salas, ni en la reseña de sus riquísimos tesoros. Tiempo nos quedará para recordar a la patria lo que a estas horas está perdiendo, como lo pierden la humanidad y el arte, por culpa de la imprevisión oficial. Si la maldita y sempiterna imprevisión de nuestros gobiernos ha sido el origen de esta grandísima catástrofe. Sí, parece ser que el fuego se inició en uno de los desvanes del edificio, ocupado, como es sabido, a ciencia y paciencia de quien debiera evitarlo, por un enjambre de empleados y dependientes de la casa. Allí se guisaba, allí se encendía fuego para toda clase de menesteres caseros, allí se olvidaba que una sola chispa podía bastar para la destrucción de riquezas incalculables. Los suelos y la techumbre eran, por otra parte, inmejorables agentes para el elemento destructor, gracias a la endeblez y combustibilidad de sus tablones y cañizos, poco menos que desnudos. Un brasero mal apagado, un fogón mal extinguido, un caldo que hacer a medianoche, una colilla indiscreta y adiós, pasmo de Sicilia, adiós, sacra familia del pajarito, adiós, testamento de Isabel la Católica, adiós, vírgenes y cristos, Apolos y Venus, héroes y borrachos, reyes y bufones, diosas de Tiziano y anacoretas de Rivera, visiones de Frangélico y desahogos de Teniers. Inmensa debiera ser la responsabilidad para los que no han querido cortar abusos a tiempo y conjurar peligros oportunamente. Pero, ¿qué es en España la responsabilidad? Una palabra hueca. Última hora. Con lágrimas en los ojos, cerramos apresuradamente esta edición, reproduciendo la siguiente carta que nos envían desde el siniestro. Amigo y director. Creo que, para ser esta la primera vez que ejerzo como reportero, no lo hago del todo mal. Ahí va, en brevísimo extracto, la reseña de los tristes sucesos que pueden ocurrir aquí, el día menos pensado. Tuyo, Mariano de Cavia. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a esta nueva noche ática, la número 12, en la que queremos hablar, como habrán imaginado ya, del Museo Nacional del Prado. En estas noches áticas ya le dedicamos una al que probablemente sea el pintor cuya obra constituye el núcleo fundamental de la colección del Prado, a Velázquez. Pero esta noche queremos acercarnos al museo más importante de España y probablemente del mundo de otra manera. Esta noche vamos a procurar no hablar o no hablar mucho, en la medida de lo posible, de los cuadros que todos tenemos en la memoria cuando pensamos en el Prado, ¿no? De las Meninas, las Lanzas, Carlos V en Mulver, la Anunciación, el Jardín de las Delicias. Esta noche, sin embargo, la estrella de las noches áticas, por supuesto, aquí presente conmigo, y yo, queremos hacer un repaso por esas otras obras personales y preferidas por quienes les vamos a acompañar en esta noche, que conforman el recorrido de nuestro Museo del Prado íntimo.
el de ella y el mío, por supuesto. Rebeca Ejido, buenas noches. Buenas noches. Eh, Mariano de Cavia salvó al Prado. sí, quiero que me cuentes ahora, porque yo conocía el artículo, que sé, Pero creías que era cierto. No, no, o sea, sabía que era un juego, una obra como lo de Orson Welles con la Guerra de los Mundos, pero no sabía el trasfondo de por qué, de lo que le llevó a Mariano de Cavia Hombre, a lo que escribirlo. le llevó a escribirlo Claro, no te lo puedo eso quiero que decir. me lo cuentes ahora, porque este artículo, sí, imagino que todo el mundo lo habrá conocido, lo escribió Mariano de Cavia en El Liberal Ujú, en 1891 ujú, y bueno, fue el Orson Welles antes de Orson Welles. ujú. Causó una sensación tremenda porque llevó a creer a mucha gente que el Prado se había quemado, se había consumido entre las llamas. Y bueno, era un juego que hizo Cavia de ficción, pero con una razón, que luego quiero que me la expliques. Vale. Bueno, pues esta noche, como decía, nos hemos propuesto hablar de solo un puñado de cuadros, cada uno, Ujú. no necesariamente de los más famosos o conocidos, pero que son nuestros favoritos, por cualquier razón. Por razones emocionales, sentimentales, por recuerdos de la infancia, por atracción estética, intelectual, por la que sea. Además, cada uno de nosotros va a contar algo de esos cuadros, de modo que al final consigamos llevar a la gente que nos escucha, si es que todavía queda alguien, Sí, a esas salas maravillosas con hay unos pocos. unos pocos, con un paseito agradable a través del tiempo de la historia y de la pintura. Un paseo, como siempre, que será con música muy buena, que a modo de, a modo de reto, yo, bueno, siempre que concertamos un tema, Ujú. te encargas de la parcela musical, pero a veces es más fácil y otras no tanto. Y yo creo que esta vez ha sido un reto, un Sí. estímulo, Sí, ¿no? cuando no puedo recurrir al pop, para mí es difícil. Pero eso es que ella es muy modesta. No. Pero... Y quiero que me digas qué vamos a escuchar, con qué vamos a abrir esta noche musicalmente hablando, antes de empezar a hablar un poco del Prado, hacer una Ujú. breve cronología y de empezar a hablar de cuadros. ¿Qué vamos a escuchar esta Bueno, noche, en primer lugar? pues las tres canciones que he elegido tienen relación con grupos de obras que hay en el Museo del Prado Ujú, y la primera tiene que ver con la cantidad de arte religioso que ujú. alberga. Entonces, me vino así la idea de que era buena idea escuchar el Aleluya del Mesías de Händel, interpretado por eh, en un concierto que se llamó Voces para la Paz Ujú. por Enrique García Asensio, que fue director, musicólogo, fue famoso en España porque tuvo un programa de televisión que se llamaba El Mundo de la Música, fue compositor y fue discípulo de un maestro llamado Celibidache, que por lo visto fue súper influyente en el mundo de la música clásica. Ujú. Y bueno, Enrique García Asensio ganó el concurso Dimitri Mitropoulos de la Filarmónica de Nueva York a los 29 años. O sea que ya Un tenía... talento precoz. Eso es. Y te traigo esto además porque en el Auditorio Nacional siempre hay un concierto previo a la Navidad, a mitad de diciembre, Ujú, que es como el inicio de los actos relacionados con la Navidad, ¿no? ujú. Y como ocurre en Madrid, pues te he querido traer esto. Y bueno, de Händel no te voy a contar su vida. Podrías. Podría, pero nació en Halle en 1685, era alemán, pero desarrolló su carrera en Inglaterra de tal manera que terminó siendo músico de cámara del Príncipe de Gales y es famosa una anécdota con el Mesías, con la obra El Mesías, que en Covent Garden, el 23 de marzo de 1743, cuando lo estaban representando, estaba presente Jorge II, el rey, y se levantó admirado de lo que, aplaudiendo con lo que estaba viendo. Si no recuerdo mal, ¿Mm? creo que es uno de los episodios de que Zweig introduce en sus momentos estelares cómo Händel llega a concebir el Mesías, me parece. Sí, creo Bueno, que, es no sé que, si estoy hablando de memoria, verás, pero lo hizo en 24 días.
Y sí, sí. Y creo que el Aleluya pues casa muy bien con todas esas obras de las que probablemente no hablemos, porque son las más conocidas. El Cristo de Velázquez, la Anunciación, que está Pero es la preciosa. música que uno se imagina cuando pasea por el Prado, Eso que es. suena en su cabeza. Pues bueno, si empezamos con Gen de la Noche, madre mía, no sé, mejorarlo me parece difícil, pero vamos a ello. Esta obra impresionante de Händel, me ha hecho pensar bueno, está relacionada temáticamente con uno de los cuadros más famosos de los que no vamos a hablar, pero bueno, es inevitable. Es como cuando vas al Prado y aunque vayas ya con un cuadro visto, pensado de ver, pero claro, pasa por delante de la sala de los bufones de Velázquez y no te vas a, No, no vas a acercarte, aunque sea a es velas tremendo, hilanderas, es claro, que un poquito. sí. Es absurdo, no es posible. Pero con la Anunciación de Fra Angelico, por ejemplo, está relacionada, porque al final es el anuncio de el nacimiento, en este caso, del Mesías, pero Ujú, el antes y el después. eso Y es. estaba pensando ahora mientras la oía
cómo el cristianismo tiene una cosa que incomparable con cualquier otra religión del mundo, por supuesto, pero es que eh, o sea, el mismo hecho, que es la anunciación del nacimiento del Mesías y luego el Ujú. nacimiento, ha dado lugar a tantísimas piezas fundamentales que han conformado nuestra sensibilidad visual y La musical. cultura y la costumbre, ¿no? Es como sin mucha gente cuando lees algo a cualquier tonto en Twitter, por ejemplo, que hay tantos. Tantos El tontos. mundo sin religiones sería maravilloso, ¿no? Y esas paridas que se leen, se escuchan y se leen cada cierto tiempo, claro, dices, bueno, un mundo sin la anunciación de Frangélico, un mundo sin el aleluya, Pues sería peor. sería mucho peor, claro. Entonces no hay comparación. Hombre, siempre ha habido aparte de la cuestión económica, siempre ha habido una inspiración, ¿no? Claro, En el tema religioso. bueno, pero claro, es que todo el arte clásico precristiano tenía que ver con la religión de Mm. los griegos, de los romanos, pero claro, todo el arte cristiano, o sea, todo el arte occidental, en una medida, tiene que ver con la religión, con el cristianismo. En fin. Vamos a empezar este pequeño bloque, este primer bloque, haciendo una breve, intentaré que sea breve, cronología histórica Por para favor. ubicar un poco, porque claro, siempre se habla del Prado, pero yo creo que Ujú. es interesante saber un poco algo de cómo el Prado llegó a convertirse en lo que es hoy. Y luego, yo sé que tú has recopilado algún anecdotario, em, y luego quiero que Vale. Entonces, vamos a empezar. Toda esta información que voy a ahora un poco en gran medida la he sacado de una cosa que tenía que comentarlo hoy aquí, que Por hablamos favor. del Prado. Eh, a mí me regalaron de pequeño, antes incluso de llegar a tener un ordenador, mi primer ordenador, un Pentium Ujú. 4, que me lo compraron en el 99 o el 2000, pues antes, en el 96, porque además es el del 96, Microsoft con una compañía, creo que española, que se llama Dynamics, sacó un tour virtual por el Prado centrado en la obra de Velázquez. Luego sacó una edición con la obra de Goya, que también me hice con ella luego. Qué maravilla. Entonces yo pasé horas y horas, cuando no tenía internet, claro, en aquel primer ordenador, que era, pues, bien, y visitando el Prado, lo que estaba muy bien hecho tú podías seleccionar el edificio, claro, en 2D, entrabas, ibas caminando por las salas, entonces te contaban la historia del edificio y luego la historia de los cuadros, de cada cuadro de Velázquez y luego de Goya, ¿no? ¿Cuántas veces hiciste el Madre recorrido? mía, pues innúmeras. Y entonces hay muy, muy buena información. Era un trabajo muy bien hecho, muy bien hecho. Y alguna alma caritativa y anónima lo ha subido a YouTube. Así que está ahí, pueden buscarlo porque es que está muy bien, de verdad. Eh, Como todo el mundo sabe, el Museo del Prado pues, se ubica en un edificio imponente que está situado en lo que fue el complejo arquitectónico del Palacio del Buen Retiro, que era pues, la segunda residencia de los reyes españoles en Madrid desde el reinado de Felipe IV. Estaba levantado en el límite oriental de Madrid, y lo único que sobrevive hoy de aquel gran centro palaciego son sus jardines, que son lo que hoy es el Parque Ujú. Municipal del Retiro, el casón del Buen Retiro, que pertenece a las dependencias del museo y donde estuvo puesto, por ejemplo, el Guernica de Picasso cuando llegó Ujú. de Estados Unidos, de Nueva York, y también sobrevive de todo aquello el Salón de Reinos, que ahora lo están reformando, pero que en su momento albergó el Museo del Ejército, que ahora está en Ajá. Toledo. El edificio que acoge al Museo del Prado data del reinado de Carlos IV, aunque Juan de Villanueva, que es el arquitecto, recibió ese encargo de Carlos III, que pretendía revitalizar el trazado urbano de Madrid, estableciendo una zona entre los Jerónimos y la calle Alcalá que sirviera un poco de encuentro entre la aristocracia y el pueblo. Es una idea un poco del despotismo ilustrado. Eh, Como parte de ese proyecto ilustrado de dotar a Madrid de jardines a la francesa y de edificios de utilidad pública y Ujú. científica, la Corte encargó el plan de construir un gabinete de historia natural en el Buen Retiro a este hombre, a Juan de Villanueva, que era de Madrid, eh, y cuya propuesta ganó porque tenía una gran semejanza con el Museo Pío Clementino de Roma, que hoy es el núcleo de lo que son los museos vaticanos de Ujú. San Pedro, que fue del agrado del conde de Florida Blanca, que era el secretario de Estado de Carlos III y Carlos IV. El edificio tiene esa forma longitudinal porque se adapta al Paseo del Prado,
y del que terminó recibiendo su nombre. Y en su concepción, el espíritu neoclásico de la época, con ese aire de gran templo clásico, de planta como de basílica, y con pórticos, con columnas dóricas, grandes galerías, pues de alguna manera inspirado, como todas las estructuras circulares que tiene, en el Panteón de Agripa de Roma. Eh, Este hombre Villanueva y el conde de Floridablanca eran grandes admiradores del arte clásico romano, ¿no? Y el edificio, sin embargo, sufre muchos avatares hasta que finalmente es abierto al público como lo conocemos hoy, como Museo de Pintura Nacional, eh, eh, hasta que lo abren para exponer las colecciones reales de pintura, al estilo de otros museos que ya existían en el Vaticano o en la Galería de los Uffizi de Florencia. Pues el proyecto original de Gabinete de Historia Natural se desecha después de los incidentes que ocurren, pues sobre todo con la invasión de los franceses en 1808. En la guerra contra Napoleón destruyó, prácticamente dejó en estado ruinoso el Palacio del Buen Retiro, por lo que el edificio de Villanueva, que no lo vio terminado porque murió en el año 11, fue destinado ya por Fernando VII, el nuevo rey, a una pinacoteca que expusiera el patrimonio artístico incalculable que habían atesorado los reyes de España desde los reyes católicos, de Isabel y Fernando. El Museo de Pinturas abre al público el 19 de noviembre de 1819. Sabes que yo intenté comprar entradas para el 19 de noviembre. Imposible, ¿no? Y no, es que ese día hicieron toda la parafernalia aquella de Televisión Española, claro. Y el rey, y entonces no. Vaya. Pero yo quería ir ese día. Claro. Pues mira, ese día expusieron 311 obras. Y solo podía al principio visitarse una vez a la semana, los miércoles. El resto de días tenías que acudir con autorización, tenían que darte una autorización. Los cuadros llegaban principalmente del Palacio Real de Madrid, y ya en 1821 cuenta ya con 512 obras, casi todas, o sea, todas pinturas españolas, italianas y flamencas. Permanece cerrado un año y medio entre 1828 y 29 por obras de reforma, y a la muerte de Fernando VII el Prado estuvo a punto de desaparecer como pinacoteca, porque este hombre dio por culo hasta el mismo día de su muerte. Claro, y su legado pues fue funesto, porque no solo condujo a España a la primera de las guerras civiles, sí, del carlismo, sino que casi también conlleva, como digo, la división de la colección, porque todo lo expuesto, el Prado, el museo, era propiedad privada del monarca, no de la corona. Por lo tanto, no tenía titularidad pública, porque tampoco existía el Estado fue en aquella época cuando el Estado y la corona empiezan a separarse entre sí, pero bueno. Hubo que indemnizar a la infanta Luisa Fernanda, que era hermana pequeña de Isabel II, para evitar la fragmentación del museo, que, por otra parte, durante gran parte de la regencia de la madre de Isabel II, fue un poco patrimonializado, y se restringiera la apertura, porque, bueno, eso pertenecía privadamente a los monarcas y no al Estado, a la corona, vamos. En 1838, la dirección del Prado recae por primera vez en un pintor y no en un aristócrata, en José de Madrazo, que incorpora a la colección los cuadros del Escorial, porque estaba demasiado cerca del frente de batalla en la guerra con los carlistas, y en 1860 se incorpora, por ejemplo, la Anunciación de Frangélico, que estaba en las Descalzas Reales de Madrid, y en el año 1868, con la Revolución Gloriosa, que acaba con la monarquía en España de Isabel II, el museo ya deja de pertenecer a los monarcas y pasa a convertirse a imitación de los museos franceses, por ejemplo, después de la Revolución, pues en patrimonio del Estado, y se convierte en el Museo Nacional de Pintura. Llegan los cartones de los para tapices de Goya. En 1872 el Prado se funde con un museo que habían creado después de la desamortización de Mendizábal para albergar, pues, las infinitas obras requisadas en monasterios, en iglesias. Pues se funde con el Museo de la Trinidad, que se llamó. Entonces, pues, crece exponencialmente su colección. En 1881 el museo adquiere las pinturas negras de Goya, y en 1899, por ejemplo, con motivo del centenario de Velázquez, se coloca la famosa estatua que todo el mundo conoce enfrente de la puerta principal.
En 1912, ya en el siglo XX, se crea el patronato que lo gestiona, bajo cuyos auspicios se amplían las salas y las colecciones. eh, y con la guerra civil, ya en el 36, a partir del 36, el museo almacena y protege los cuadros en las plantas bajas por miedo a los bombardeos de la aviación alemana sobre Madrid, que estuvieron, bueno, de hecho fue dañada una fuente. Ujú. De estas fuentes que hay con Sí, angelitos en el Prado, pues fue alcanzada por metralla. Y en el año 37 se procede a una de las cosas más polémicas que han pasado y más peligrosas que han ocurrido en la historia del museo, porque el gobierno de la República, ante, bueno, la inminencia de la caída de Madrid, eh, decide evacuar, pues, los 353 cuadros más importantes del Prado, o sea, madre mía. lo mollar de la colección, además de dibujos de Goya y el Tesoro del Delfín, que terminan en Ginebra después de innumerables avatares. Terminan en Ginebra al amparo de la Sociedad de Naciones, que ahí la Sociedad de Naciones los expuso durante un año, eh, y tras una accidentada odisea desde Valencia, donde estuvieron expuestos, y luego a través del Pirineo catalán, donde luego hablaremos un poco, yo creo, Sí. de ello, pero donde, por ejemplo, se procedió a la restauración de emergencia la carga de los mamelucos de Goya, Sí, que fue en un pueblo de Valencia, que ahora no recuerdo, que se les después, cayó un después de un bombardeo, arroyo en se tres le, o cuatro trozos, ¿no? había habido un bombardeo de la aviación nacional y sobre ese pueblo, y mientras pasaba la caravana, Mm. que era una caravana larguísima, se desprendió un trozo de un balcón que estaba de un edificio, pues, prácticamente en ruinas. Después del bombardeo se desprendió y cayó encima del camión que llevaba a la carga de los mamelucos, y la partió en 18 trozos. Entonces, 18 trozos. claro, imagínate el perjuicio. Pero uno de los conservadores del museo fue llamado de urgencia desde Barcelona, porque claro, todas las instituciones republicanas estaban ya entre Valencia y Barcelona, y fue llamado de urgencia a un castillo en el Pirineo catalán, en Figueres, creo que. No, en Figueres no, perdón, tampoco recuerdo ahora el nombre, pero bueno, lo voy a buscar ahora porque es Ujú. bastante interesante. Y allí hizo una obra de arte para Pues las sí, condiciones en las que trabajó. pues sí. Eh, de Ginebra vuelven en el año 40, y a la colección, a partir en esos años de la posguerra, se incorporan, pues, por ejemplo, el legado Cambó, que entre otras cosas incluía nada más y nada menos que las tablas de Botticelli con la historia Ujú. del Nastagio de Leonesti, y el Jardín de las Delicias, que estaba cuando una vez se evacúa el Prado continúa como una especie de almacén vacío, y se traen del Escorial, que había sido saqueado por milicianos durante la guerra, se traen allí al Jardín de las Delicias, del Bosco, un poco para también preservarlo Ya, del bandidaje, ¿no? ya. Eh, y en el año 41 se produce, yo creo que la última gran incorporación a la colección del museo, porque el gobierno de España, a cambio de un Velázquez, pues consigue del Louvre la Inmaculada de los Mm, Venerables de Murillo, que estaba en Francia, que estaba en París, desde que en el año 1813 el mariscal Soult, que fue un grandísimo ladrón, mm. pues evacuando Sevilla en la Guerra de la Independencia, pues arrambló en Sevilla, arramblaron y Soult, que era un tipo bastante entendido de arte, pues en Sevilla se puso las botas. Y entonces en el año 41 regresó a España ya de forma permanente, y bueno, eso es un poco la historia así, breve del Prado como museo. Y bueno, a partir de ahora te cedo la palabra, porque yo he hablado mucho, porque quiero que me cuentes cosas curiosas relacionadas con la historia del museo, Bueno, tú claro. sabes que en el sótano hay 25.000 obras, pero hay 8.600 que no se han visto nunca. Fíjate, sí que lo sabía. Bien, Y ahora te voy a hablar de una de ellas, pero bueno. venga, No, 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 por cuéntamelo. favor, por favor. ¿Sí? Pues mira, hay bustos anónimos del siglo II, hay cuadros de Luca Giordano, de Carlos de Haes, eh, casi todo el Museo del Prado, mayoritariamente, eh, es Murillo, Goya, Velázquez, Claro, el Greco, Tiziano, Rubens. Sería como el gran bloque, ¿no? Pero, hay una variedad de artistas innumerable. Vamos, que
no somos capaces de Sí. verlo todo. Eso que has dicho al principio me cuenta que queremos seguir la norma esta que dijo García una vez en un Cowboys o en alguna de las innumerables cosas que hace, que, que dijo que al Prado hay que ir a ver 4 o 5 cuadros. Sí. 4 o Sí. 5 cuadros. Eso lo hemos puesto en práctica y últimamente. Bueno, lo hemos intentado. Pero es verdad, vas a la sala 57 y pasas por delante del Cristo de Velázquez y ¿cómo no te vas a parar? Claro, es que es imposible. O pasas por delante de algo que te llama la atención, que fue lo que nos pasó. Y al final no acabas viendo 5 obras, acabas viendo más. No puedes ir con anteojos, ¿no? Eso es. Bueno, además de Velázquez, que ya le has nombrado, hay otros 2 pintores flanqueando las puertas, Murillo y Goya. Y ahora te voy a hacer una pregunta. Por favor. ¿Cuánto vale Las Meninas? ¿Cuánto vale Las Meninas? Pues vale más que todo el Estado español junto. Y con toda su deuda. ¿Tú crees que no tiene precio? ¿Le han puesto precio? ¿La han tasado? ¿Tú crees que tiene precio o que no? Yo creo que no tiene precio. Pues te equivocas. ¿Tiene precio? Tiene precio, porque en el testamento de Fernando VII, que es lo que has contado antes, en 1834, se valoró en 400.000 reales. Fíjate. Y estuvo a punto de ser, porque cuando se muere y claro, pues habría pasado a herencia y imagínate a dónde podía haber acabado Las Meninas. Pues fíjate, le he leído muchas curiosidades a Javier Zori en un artículo en Traveler de abril del 19. Esto que has leído al principio de Mariano de Cavia y cómo Mariano de Cavia salvó al museo. Sí, eso quiero que me lo cuentes. Pues mira, esto fue a finales del 19, el museo estaba en un estado lamentable, abandonadísimo, sin fondos, no se destinaban fondos ni a su conservación, ni a sueldos. Qué historia tan española, ¿no? Sí, bueno. Y los trabajadores directamente vivían allí, ocupaban salas y hacían fogatas dentro de las salas. Y entonces, tú imagínate. Esto me recuerda que en la Alhambra pasó un poco lo mismo. Los gitanos del Sacromonte vivían dentro de la Alhambra porque estaba abandonada. Y ahora no te dejan ni tocar una piedra. Claro. Pues he recordado ahora cuando viendo la Anunciación la última vez, el señor de la sala no te dejaban ni acercarte al cuadro, se ponía nervioso. Bueno, pues entonces, en aquella época, ya te digo, vivían allí y hacían lo que les daba la gana y entonces este hombre lo que quiso fue asustar a todo el mundo para que se hiciera algo. Y fue tan llamativo y la gente lo creyó y hubo tal indignación que al final, pues mira, se invirtió, se cambiaron esas costumbres tan, tan malas y bueno, así sobrevivió. Fue gabinete de historia natural. Era lo que quería Carlos III. Iba a serlo. Gabinete pero de nunca lo llegó natural. a ser. Claro, pero porque llegó Napoleón. Eso es, por la guerra. Eso es. Y entonces eso fue lo que lo cambió todo. Y no sé si sabes cuál es el cuadro más pequeño del museo. Pues es un cuadro que se llama Carlos Ortiz de Taranco, de un pintor que a mí me gusta mucho, que se llama Federico Madrazo y Kunz. Que también fue director del Museo del Prado como su padre. Eso es. Y bueno, has contado casi todas las cosas importantes. Picasso fue director del 36 al 39, designado a dedo directamente. Sí, y nunca estuvo por hazaña, nunca estuvo allí, nunca pisó el Prado, Eso vamos. es. Fue una decisión política y fue donde estuvo el Guernica al principio, que es lo que luego se decidió que como era contemporáneo, pues pegaba más en otro sitio. Y había que crear un nuevo... Eso es. Un nuevo museo. Y bueno, si quieres te pongo una cosa que te va a sorprender. Pues mira, quiero que me la pongas y ahora cuando la escuchemos... Bueno, quiero decirte que antes de escucharlo, que en ese fondo del que has hablado inmenso que tiene el Prado de cuadros que nunca se han expuesto, hay 2 cuadros que hablan de Chipiona. ¡Anda! Sí. Pero bueno. Y esto es una cosa que muy pocos chipioneros saben. Y bueno, uno de ellos es el más antiguo, son 2 contemporáneos más o menos, de 1899, de un colega, un tipo sevillano, José Jiménez Aranda,
de la escuela de Fortuny, de hecho con él tuvo relación, era de estos pintores que en Italia se aprovechaban de becas del Estado para aprender, paisajista, y tiene un cuadro precioso que se llama Playa de Chipiona, que además el cuadro muestra una parte, la playa de las canteras con la parroquia al fondo, que tú conoces un poco, que te gusta bastante. Maravilla. La lubina allí. Y que bueno, pues es un paisaje muy Fortuny, muy de la época. Pero luego hay otro que se llama, el del año 1903, de Federico Godoy y Castro, también un pintor de la Escuela de Bellas Artes de Cádiz, que se llama En la playa del Sanatorio de Santa Clara. Y es un poco ya más sorollesco, porque si te fijas, además, es verdad. Son unos niños con unas monjas en la playa, semidesnudos, es más tipo más de la inspiración de Sorolla. Y bueno, es una moda anécdota. Y ahora... Has cerrado el círculo. He cerrado el círculo. Pues ahora atento. Por favor. ¿Quieren que les enseñe el museo? ¿Y si una va a rodar una película aquí? ¿Es que no podemos verlo nosotros solos? Sí, pero si yo se lo explico lo comprenderán mejor. Él dice que había nacido aquí. Los padres vivían aquí, desde luego. Entonces, el padre de Tony de Blanc era el conserje del edificio Villanueva. Y le había colocado de ascensorista cuando los ascensores todavía tenían al ascensorista que llevaba una palanca para subir y bajar. Este cuadro se llama Las Meninas. Se llama Las Meninas porque se lo puso así Velázquez, que fue el que lo pintó. Las Meninas. Como tampoco se utilizaba mucha gente el ascensor, pues aprovechaba sus tiempos libres y hacía zapateado. O sea que allí se encontró uno en una esquina a un tipo zapateando. ¿No es maravilloso? Se ponía a bailar, por lo visto, en los patios, y mi abuelo y el padre de Tony miraban a Tony por una ventana mientras que él entrenaba, mientras que se ponía a bailar, porque él le daba vergüenza que le vieran, pero ellos se escondían y le miraban por la ventana todo lo que hacía. Este cuadro se llama Las Lanzas porque tiene muchas lanzas. Lo seguimos recordando en casa, cada vez que hablamos de cosas antiguas del museo, recordamos esto. Bueno, ya saben dónde me tienen. Bien, adiós. Adiós. Qué suerte, viendo este vídeo tan bueno, pienso en la suerte que es crecer en el Prado, ¿no? Porque tus padres viven allí, porque trabajan. Y nacer allí. Bueno, ya lo de nacer allí es acojonante, pero al fin y al cabo de nacer no te acuerdas. Sí. Pero bueno, pasar tu infancia en el Prado, jugar, considerarlo tu casa, es una suerte tremenda. Bueno, pues esto le pasó a Ignacio Fernández Sánchez, más conocido como Tony LeBlanc. Algún día me tendrás que contar de dónde viene lo de Tony LeBlanc. Pues no lo sé, déjame que lo busque. Pero él siempre contaba, además lo contaba con mucha gracia, que había nacido en el Museo del Prado y todo el mundo decía que era este vídeo que recomiendo a todo el mundo que lo vea, que es muy divertido, es del Museo del Prado. Y lo hicieron por el centenario de Tony LeBlanc, que fue en el 22, porque él murió en el año 12 con 90 años. Fíjate. Sí. Y es que su padre trabajaba como vigilante y después como conserje en la Puerta de Velázquez. Y entonces lo que se cuenta es que el 7 de mayo del 22, que su madre fue a visitar el museo, bueno, pues pasó lo que tenía que pasar. Claro. Y sobre todo lo que cuentan en el vídeo es eso, que pasó gran parte de su infancia zapateando en un ascensor de un lateral y en el patio. Pues fíjate. Y bueno, te lo quería contar porque Tony LeBlanc también era un genio. Pues me parece maravilloso. Al final el Prado está en la vida, está incardinado no solo en la vida de Madrid, sino de todos los españoles, yo creo. Sí. El Prado está en Madrid porque geográficamente está aquí, porque además es con una consecuencia de la corte. Al final el Prado existe pero al final el Prado es español, ¿no? Ya decía Azaña que el Prado valía más que la República o la monarquía. El Prado es España. Lo decía por esas, pues fíjate que por esas fechas en las que Tony LeBlanc nace en el Prado, seguramente porque Hemingway llegó a España por primera vez, a Madrid, en el año 22 o 23, más o menos,
pues seguramente Hemingway le tuvo que dar la mano al padre de Tony Dolan, seguro, porque de sus primeras crónicas, yo he leído algunas en las que dice que uno de los mejores planes que cualquier europeo puede hacer es venir a España una semana, 10 días, un mes, y venir a Madrid y irse al Prado, visitar el Escorial y luego volver otra vez, volver al Prado y luego irse a la Puerta del Sol, que es donde estaban todos los ministerios y gobernación, y tomarse unas gambas y una manzanilla viendo a los periodistas sacarle información a los ministros. Era el plan de Hemingway en el año 23, 24. Por esa fecha también llegó a España Edward Hopper, que pasó un tiempo en París aprendiendo. Luego ya no volvió a viajar, luego se volvió a Estados Unidos y creo que no, fue un tipo que no salió de Nueva York para nada y está documentado que vino desde París, pues por eso, entre los 22, 23, 24, a pasar a conocer la pintura y quedó hondamente impresionado. De hecho, pintó un Quijote, no sé dónde está por ahí en una colección privada, pero pues fíjate, al final, pues todos los grandes pintores han tenido que pasar, que pasar por el Prado para, pues, porque hoy día con internet no tienes por qué ir al Prado para ver las obras, pero claro, hasta ahora, pues, había otro francés también. Y aún así no es igual, ¿eh? Hombre, no es lo mismo, claro. Teniendo internet. No es lo mismo y sobre todo, tampoco, porque yo creo que una de las cosas que sí que en el Prado podría mejorar, eso siempre lo dice García y los Cowboys, y yo creo que tiene razón, es el tema porque todos los cuadros de la historia de la humanidad han sido concebidos para ser vistos en un lugar determinado. Eso es verdad, muchas veces no está muy bien elegida la ubicación. Y en los museos, al final un museo es un lugar artificial al que esos cuadros no pertenecen. Sí. Y se podía mejorar un poco esa integración para que los cuadros tuvieran todo el sentido que tienen realmente, para el que fueron concebidos, ¿no? Al final la Anunciación de Frangélico fue pintada y fue para ser expuesta en una celda de un convento franciscano. Por eso tiene tanta luz. Claro, es muy curioso. Y bueno, pues después de este anecdotario y repaso cronológico efímero, yo quiero que me digas qué vamos a oír ahora y luego me cuentas por qué. Pues mira, ya hemos pasado de la música religiosa y qué es lo que pega con otro gran bloque de obras. Porque ahora me tienes que hablar de tus obras. Bueno, paciencia. Pues mira, aprovechando además que el año pasado tuvimos la suerte de ver en el Teatro Real el bis durante Nabucco. ¡Qué maravilla! Del Vapensiero, sí. Pues vamos a escucharlo. Pues me parece una maravillosa excusa para escucharlo. Es fantástico.
Es impresionante. Es impresionante Nabucco entero, pero el va pensiero es... Entiendo que los oficiales austríacos que veían esta obra en en Venecia o en otras ciudades de Italia cuando la representaban, fueran casi linchados, porque claro, esto era la exaltación absoluta del... Te dan ganas de sentirte muy patriota cuando la escuchas. Sabes que a Verdi le iba fatal y estaba fracasando en su carrera, y le dieron el libreto de Nabucco, que es la historia del pueblo de Israel y su destierro por En Nabucodonosor. Babilonia. Eso es. En el 587 a.C., le dan el libreto que era de Temístocles Solera. Sabía que te iba a gustar mucho este nombre. Es un nombre maravilloso. Y se le cae. Y vamos, lo tira. ¿Para qué quiero yo esto? Que me va fatal. Y se abre en el vapensiero y entonces lee Sulla Lidorate y le vuela el pensamiento en alas doradas. Y desde entonces estuvo obsesionado con la obra y mira lo que hizo. O sea que nunca se sabe dónde está la inspiración. Logró, claro, además la carga propagandística y política que tenía esta obra era maravillosa para la Italia del momento. Y Nabucco se estrenó el 9 de marzo de 1842 en la Scala de Milán. Estuvo 65 noches y cada noche era más enfervorecido el ardor patriótico. Claro. Y ya cuando llevaban varias noches empezó ya el Viva Verdi, que en realidad era Vittorio Emanuel, rey de Italia. Rey de Italia. Y bueno, ya fue imparable el que esto fuera el himno no oficial de Italia. Sí. Y el ardor patriótico. Porque además es que era perfecto para asimilar la lucha de los italianos del norte oprimidos por el Nabucco vienés. Claro. Y además es que Verdi no se dejaba... no se dejaba intimidar, porque después la Traviata, yo no lo sabía, se lo leí el otro día a Omar López en un artículo muy bueno en Infobae, del año pasado además. Resulta que la Traviata, que se llama La Perdida, él lo escribió en respuesta a todas las habladurías que había, porque él vivía con una soprano que se llamaba Giuseppina y convivían sin casarse. Claro, eran y entonces amancebados. Me critican, pues escribo una ópera. Pero bueno, luego le hicieron senador vitalicio y bueno, tuvo éxito finalmente, gracias a... Es un mito italiano, de la Italia moderna. Hay una película de Bertolucci, Novecento, que empieza con el bufón, donde va llorando y gritando que ha anunciado que se ha muerto Verdi. Es cuando la muerte de Verdi da comienzo al siglo XX italiano, claro. Fíjate. Y cambia... Hicieron un siglo XX interesante. Luego tenemos que hablar de eso. Vale. Pues me encanta, porque además pasamos una tarde estupenda en el Teatro Real. Y me encanta que la hayas traído a colación, porque hay mucha pintura italiana, hay muchos grandes nombres de la pintura italiana del Renacimiento y posteriores en el Prado, que han influido mucho han influido mucho también a los grandes maestros españoles, claro. Eso es. Bueno, pues yo creo que a partir de ahora podemos... Y te quería contar dos cosas que se me había olvidado lo que tú antes. Quieras. Bueno, quería preguntarte si tú sabes qué dos cuadros que se consideran los precursores del impresionismo están en el Prado. A ver si lo sabes. Precursores del impresionismo. Me encanta porque esto no lo saben los cuatro gatos que nos escuchan, pero esto te lo tomas como si estuvieras en el 50%. Es que es muy importante, pero Greco y Velázquez tienen que ser, ¿no? No. ¿O me estoy equivocando? Pero bien. Me cabo a rabo. Te has acercado un poco. Me acerca un poco. Pues me declaro vencido. ¿Velázquez? ¿Qué cuadro? De Velázquez, precursor del impresionismo. Es un cuadro que te gusta mucho. O las lanzas. No, el cuadro del jardín de la Villa Medici. Ah, claro, pues sí, es verdad, tiene sentido. Y el otro es de Goya, es la lechera de Burdeos. Tiene sentido.
Sí, sí. Bueno, es que de Goya es un precursor de... Porque después del impresionismo vienen las vanguardias Claro. y Goya es un surrealista nato. Goya es Dalí un poco también y Magritte. Sí, un poco sí. Y una cosa que no te he contado es que de lo que has contado antes del traslado, de las obras, hay una película de Antonio Mercero de 1998 Pues, que no hemos visto, pues que se sería muy llama inter- La Hora de los Valientes. pues sería muy interesante porque, Sí, porque además la República logró convertirlo en un baluarte propagandístico. O sea, se anotaron un tanto propagandísticamente, pero hay voces que bueno, todo el mundo, claro, el relato oficial y más en la España de ahora, pues da por bueno aquello porque así salvaban sí, las bueno, obras del Prado. pero fue una Había irresponsabilidad una absoluta. directriz o sea, Franco y los generales nacionales o sea, el asedio o el bombardeo sobre Madrid de la aviación principalmente la llevaban a cabo italianos y alemanes. Y estaba, o sea, la directriz dice que no bombardearan el Prado ni tampoco había puntos de Madrid que no podían ser tocados. Sí es verdad que hubo cerca, cayeron algunas bombas, pero más por descuido que por intención. No hubo nunca intención, por supuesto, de bombardear el Pero Prado. si se llevaron niños, ¿cómo nos iban a llevar cuadros? Ya. Entonces fue una jugada para anotarse un tanto, porque Sí. realmente los cuadros no corrían un peligro El real. relato, ¿sabes? El relato, claro. Corrieron peligro al ser sacados, claro, Hombre, y claro. ser expuestos al transporte precario, porque además el transporte en muchos momentos fue muy precario. Además, no solo atravesaron toda la España republicana del Levante, todo el Levante, que era la zona de guerra desde el 37 hasta el 38, era la parte que más controlaba la República y la parte más expuesta a los avances y a las batallas. Ese último tramo, ya casi cerca del año 39, de cruzar el Pirineo y la estancia en varios castillos catalanes, fue un lugar perfecto para que se distrajeran obras. Es que era así. Y luego la suerte de que, bueno, en Suiza, ya empezada la Guerra Mundial, aunque fue neutral, pero bueno, Suiza estaba expuesta... Pero suerte de que lo devolvieran. De que lo devolvieran pero bueno, ahí, curiosamente, también intervino o sea, la buena relación entre Franco y Hitler, la Alemania nazi, también ayudó a que las obras regresaran a España por la Francia ocupada. Bueno, de una de desgracias ocurren también cosas buenas también. Y pues estuvo intacto. De hecho, se expusieron fue una ocasión única para mucha gente en Ginebra durante casi un año, pues ver la colección del Prado allí, ¿no? Bueno, hicimos felices a los suizos. Bien. Y bueno, pues no sé, creo que a partir de ahora es un buen momento para llevar a los que nos están escuchando un poco de paseo por esos cuadros no famosos o no tan famosos, porque realmente no hay obras menores en el Prado, pero bueno, quizá que menos están en la mente del gran público cuando se piensa en el Prado, ¿no? Y yo creo... Es difícil esto, ¿no? Es difícil. Pero bueno, y vamos a improvisar intentarlo. Vamos a improvisar mucho. Pero yo creo que podemos ir diciendo cada uno y no. Vale. Tienes que empezar tú. ¿Tengo que empezar yo? Hombre, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque sí, claro. Vale. Porque yo hablo mucho. Bueno, pues mira, te voy a decir el primero del que tuve conciencia, fíjate, porque tuve que hacer un trabajo sobre él en octavo, que para ti es segundo de la ESO. Y es el lavatorio de Tintoretto. Que bueno, no es un cuadro menor, es que ningún cuadro que está comprado es menor, o sea, solo vamos a decir los que son menos famosos. Digamos, y que por alguna razón, pues para nosotros son reseñables. O sea, Tintoretto era puro renacimiento y expresión de la luz en los cuadros y de ambientes muy romanos y griegos. Y lo que a mí me llamó mucho la atención o sea, tuve que hacer el trabajo obligada y poner Antes había, cuando yo iba al colegio, esto es muy bueno, pero había unas láminas como cromos que se vendían para escolares
de todos los cuadros del Prado. Qué precioso. Entonces tú tenías un cuaderno y pegabas el cuadro que te Claro. tocaba a mi madre, como lo tiene guardado todo, tiene un cuaderno que era el cuaderno de arte y entonces comentabas cuadros en ese Eso cuaderno es y precioso. ponías allí el cromo. Y Esas son las cosas que se me han da mucha perdido. pena que no se haga. Pues sí. Y nada, yo hice el trabajo sobre el lavatorio, lo busqué en la enciclopedia, claro, no había internet. Y lo que más me llama la atención, ya te digo, es que en ese cuadro Jesús está en el lateral derecho inferior y está lavando los pies a un discípulo. Mm. Además, ¿sabes? Es un Cristo muy guapo, muy italiano del sereno, muy Renacimiento. italiano, eso es. Y toda la escena se desarrolla detrás de él, como en diagonal, pero él es el que preside toda la escena, aunque está en un lado. Y eso es, me parece muy Eran llamativo. esos pintores que dominaban el elemento. O sea, los cuadros eran escenografía teatral. Sí, Era- eso es, sí. Te puedes imaginar una historia, Eso es. que es lo que se quería, claro, a partir del cuadro. Tengo que contarte que yo participé en un lavatorio Hombre, claro. de pies en... Todo el en- que ha hecho un poco de catequesis lo ha Sí, hecho. y me ofrecí porque en los franciscanos yo Sí. desde párvulos hasta cuarto de eso, pues estuve en el colegio franciscano de Chipiona y pues eso, después fue el año de la comunión o el año después, más o Sí. menos. Y bueno, pues me acuerdo que el padre Eliodoro, que luego terminó dándome matemáticas en la ESO, pues creo que hacía falta, bueno, voluntarios y yo me ofrecí y bueno, pues fue un acto muy bonito, la verdad, y fue algo... Sí, es muy algo- simbólico. Sí. Pues me parece maravilloso y me lo apunto para la siguiente vez que vayamos al Prado, Muy porque bien. porque- Además está en una galería muy luminosa también. necesito aprender mucho más de Tintoretto, de Tiziano, de las escuelas Ujú. veneciana, romana, milanesa. Necesito saber más Me sobre ello. gusta. Te toca. Pues mira, yo te voy a hablar también de otro italiano. Bueno, el cuadro del que te voy a hablar está atribuido a él, no se Ujú. tiene la certeza, ¿no? Y es un cuadro que no conocía hasta hace poco, hasta mi última vez en el Prado, que fue no hace mucho. Y es la cabeza colosal atribuida a Oh. Vicente Carduccio, Ujú. que está, bueno, cuando te subes las escaleras Cuando vas hacia Velázquez. en dirección hacia la sala de bufones de Velázquez, donde también está la Sirandera, donde también está el Cristo Ujú. crucificado de Velázquez. Claro, una sala que vamos a decir de esa sala, porque además ahí hay también en los cuadros las alegorías mitológicas de Velázquez tan impresionantes. Pues yendo hacia allí, de repente te encuentras, además, no está propiamente dicho, no está en ninguna sala, está en ese lugar intermedio entre una sala, en la escalera, en el rellano de una escalera. Está ahí grande una tela de un óleo sobre un lienzo de 2,5 metros por 2 y es o sea, una cabeza colosal, pero es como si un personaje de un cuadro de Caravaggio, porque además tiene ese punto tenebrista que iba a llegar un poquitito después a la historia del arte, pero ya estaba en ciernes. Ujú. Pues es un tipo que te mira, la tela ocupa toda la cabeza del tipo, no se ve apenas un poco el cuello y tal, pero sobre todo lo importante del cuadro son los ojos. ¿Y cómo te mira? Son unos ojos que te miran un poco fijamente, porque no hay lugar, o sea, no te puedes escapar de esa mirada. Es un poco como la del Moisés de Miguel Ángel, ese tipo de miradas de que nunca puedes deshacerte de ellas. Y luego te mira como con un punto de cinismo, Yo no paro de pensar en ese cuadro desde que lo vi y tiene, no sé, seguramente el personaje sería un taur de taberna, un trilero, quizá un chulo, un guapo, como se decía en el lenguaje de la jerga, un bravo, ¿no? Ujú. Pero el caso es que el tipo te mira como diciendo, sé lo que va a pasar a continuación. Y te voy a desplumar o te voy a hacer cualquier cosa. O sea, y es fascinante, es hechizante. Y no he encontrado mucha información luego en internet sobre este cuadro. El Carduccio fue un pintor que convivió con Velázquez en Madrid, en la corte.
De hecho, Velázquez logró una gran privanza con Felipe IV, pues el Carducho fue más bien relegado, entre comillas, a más pinturas de temática religiosa, pero bueno, fue un pintor de cámara de la corte de Felipe III y IV. Eso significa que estar por las escaleras y los pasillos tienes que estar. Claro, no, el Prado es así, ¿no? Y es fascinante que sea así. Claro. Y bueno, pues quería empezar por el más reciente, pero me llama mucho la atención. Y no he encontrado mucha información. No sé si el que sale representado, este hombre de mirada tan... Además, un hombre de tez morena, parece Alatriste. Pues podría ser un personaje de Alatriste, tranquilamente. Sí. Copons. Sí. Parece exactamente Sebastián Copons. Pues podría ser o un personaje de Alatriste, o un espadachín, o un pilluelo, o un tipo que viene de vuelta, besado en las calles del Madrid de los Austrias. Podría ser cualquier cosa. No se sabe muy bien. Un cuadro tan grande solo de una cabeza. Sí, ¿no? Sí. Entonces, se supone que estuvo desde... Claro, el Carducho vivió y murió en la corte, está desde su creación en Madrid, en el palacio, en el Alcázar primero, y luego en el Palacio del Buen Retiro. Y no se sabe nada más. Así que también rodea un halo de hechizo, un poquito del cuadro. Y ahora quiero que me digas tu siguiente, porque hemos elegido creo que no más de 5 cada uno, así que tampoco vamos a botargar ahí a turullar a la gente, pero... Vale. Un cuadro que siempre que voy al Prado me gusta ver, porque me da una sensación de serenidad y alegría. Es el retrato de doña Amalia de Llano y Dautres, de Condesa de Vilches, y el cuadro es de Federico de Madrazo y Kunt. Y es una mujer joven, pero no muy joven, tendría entre 25 y 30 años quizá. Bueno, una condesa muy guapa, muy bien vestida, pero sobre todo lo que transmite su cara es que está disfrutando, que le están haciendo un retrato y ella se siente feliz. Hay mucha alegría en ese rostro. En la mirada, porque no está sonriendo tampoco, o sea, sí está sonriendo, pero es una sonrisa muy pequeña o muy tenue. Y son sus ojos. Sí, discretas. Los que te dicen cosas son sus ojos. Y la primera vez que la vi me llamó mucho la atención y no sé, me gusta mucho mirar ese cuadro. Me transmite tranquilidad, felicidad, todo mezclado. A mí me llama mucho la atención de ese cuadro los colores. El color verde, menta, casi azul del vestido. Sí. Y luego es verdad, la tez, las mejillas un poco rosadas, ¿sí? Como de haber sido sorprendida, como si le hubiera dicho el pintor un piropo. Sí. No sé, es un cuadro... Es un cuadro coloradita de felicidad. Sí, es un cuadro alegre y que transmite mucha vitalidad. Y me gusta. ¿Es un cuadro que descubriste más de pequeña o...? No, paseando con los niños por el Prado. Sí. Qué bien. Buscando a Goya, está muy cerca de Goya. ¿Es verdad? Pues además la colección de decimonónicos del Prado es muy importante. Para mí no es de mis favoritos, pero es importante. Es muy importante. Pues como me toca a mí ahora, voy a hablar de un Greco, pero no es de los grecos mayores, ni mucho menos, pero para mí es un cuadro que toda mi vida, desde la primera vez que lo vi en el Prado, me ha llamado mucho la atención. Se llama Una fábula, se llama así Una fábula, y es un cuadro en el que aparecen, es un cuadro muy pequeñito además, también, aparecen dos hombres y un mono. Se parece un poco un título de comedia, pero es dos hombres y un mono, y además tiene su simbolismo no está claro. Hay teorías sobre ello, pero no hay quien dice que es una alegoría sobre el hombre, la mujer y el diablo en las relaciones, pasión, el amor, la tentación carnal, todo eso. El Greco era un pintor, una persona muy religiosa y un hombre, bueno, que es conocido por cuadros con ese... El Greco era un género en sí mismo también.
Tú usaste ese cuadro con un tuit muy bueno, Ah, pues tendría que recuperarlo, sí. ¿verdad? Porque además, a mí siempre me llama mucho la atención del cuadro el hecho de que bueno, no es puede que sea un hombre o una mujer del medio, ¿ves? Es un cuadro lleno de ambigüedades. Sí. La primero que hay 3 primates mirando una chispa o como una yesca o algo que está Sí. encendiendo en el medio y que le ilumina la cara y luego hay un hombre, sí, reconociblemente un hombre a su izquierda, a la derecha del que mira, con una boina roja, mirando y como riéndose, como si fuera algo gracioso, y luego el mono con una cara de perplejidad y de curiosidad tremenda, parece un babuino. Bueno, y ya está, o sea, es así, y entonces para mí me llama mucho la atención el hecho de que es algo muy ambiguo, y no sabes muy bien. Es como si estuvieran viendo o haciendo algo muy ancestral y muy como una cosa llena de magia y la presencia del mono a mí pues eso, hay gente que lo relaciona con el demonio, o otra gente que hay quien también ha leído hipótesis de que el personaje de la boina roja es una especie es un bufón de la corte, no sé, hay muchas Bueno, pero son ideas, teorías, ¿no? sí. se No hay sabe. nada claro, no, porque tampoco el Greco dejó, no sé, no dejó una interpretación clara de lo que... Entonces para mí forma parte de esos cuadros como el Mercurio y el Argos de Velázquez, por ejemplo, que en pintores, pues, o bien especializados en retratos de la corte, o en pintores relacionados con escenas religiosas, con motivos religiosos, pues de repente, pues ese tipo de alegorías relacionadas con lo clásico, pero que a mí no sé, no sé interpretarlo, no sé descifrarlo y está abierto a multitud de... Bueno, pero tiene algo. Sí, tiene algo que me hace volver recurrentemente a este cuadro. Y bueno, pues ese es mi segundo. Me encanta. Muy Sí. bien. Y bueno, pues quiero que me digas otro cuadro más Ujú. y entonces escuchamos otra canción. ¿Qué te ¿Sí? parece? Vale, pues te voy a decir el último que vi que me llamó mucho la atención, Ujú. porque han recuperado lo que estabas diciendo, han recuperado muchas obras de artistas del siglo XIX y les han dado un lugar Muchos más... historicistas. Claro, les han dado un lugar más visible y más mejor ubicado, digamos. Y me llamó mucho la atención un cuadro que se llama El Cid. Ujú. Y es una cabeza de león absolutamente mirando a cámara, digamos. O sea, es como si te plantas frente a un león y pintas su cabeza mientras te mira. Eso es. Y es de Rosa Van Heu. Y bueno, también porque hay muy pocos cuadros de mujeres en el Prado, pero porque sobre todo hay arte de la época previa a que hubiera muchas más mujeres pintoras. Y vamos, que no sé el motivo porque hay pocos cuadros de mujeres, pero ese creo que es el principal. Y es un cuadro, eso. Fíjate que estoy leyendo que a esta Sí. mujer le dieron la Gran Cruz de Isabel la Católica a Fíjate. Bonheur. Y que fue su marchante el que donó el cuadro al Prado. Y es impresionante. Es impresionante cómo te mira el león Sí. fijamente. Y además es que no era muy frecuente en el siglo XIX. Empezaron las nuevas corrientes artísticas y empezaron a hacer cosas que nunca se habían hecho. ¿Quién hacía retratos de animales? Bueno, era una cosa, aunque es verdad Velázquez. que Velázquez sí que El tiene ciervo. alguno, es verdad. Pero no es nada frecuente y siempre son cuadros como muy perturbadores, Sí. ¿no? Porque el animal Porque te esté mirando. Humanizan son cuadros que o no sé si es por los propios pintores, que es su idea, o un poco nosotros como espectadores que miramos a los cuadros y tendemos, el caso es que tendemos, yo creo, a darles una cosa humana a Sí. los animales y Sí. y a darle un valor humano. Y este león, por ejemplo, es imposible no ver los ojos y pensar en una persona. De hecho, tiene así la melena y todo, es como un rey, ¿no? Como un rey antiguo, ¿no? Eso es. Pues este cuadro sí que lo conocía porque hace unos años, el Prado decidió, pues eso, revalorizar un poco sus fondos, la obra femenina que tenía en sus fondos y utilizó este cuadro como banderín un poco de Sí. esa campaña para sacar de su archivo, de su almacén,
cuadros de mujeres y darles su lugar en la exposición. Y lo conocía por eso y la verdad que es impresionante. Sí. Impresionante. Me recuerda vagamente a hay un pintor francés, no sé, estoy hablando, como somos unos diletantes nos perdonarán los oyentes, pero es que no paro de mencionar y hablar y luego no sé, no me acuerdo del nombre, pero Bueno, pero luego hay te un cuadro acuerdas. muy famoso del sueño de la gitana o del gitano, que sale un león durmiendo que es un cuadro surrealista del siglo XX, vamos. Y Yo me te ha lo recordado, busco. es un pintor o pintora, no recuerdo si es un hombre o una mujer, bastante conocido. Vamos, un cuadro muy... El sueño del gitano, algo así es. Y sale, sale un hombre durmiendo o una mujer durmiendo con un león. No, no es de Magritte, pero bueno, que me lo ha recordado y nada, es una No, tontería, pero pero ves, todo tiene influencia en todo, yo creo. es el sueño del gitano, me parece que es. El sueño del gitano. Bueno, luego Luego lo buscamos, sí. ¿vale? Y pues maravilloso, entonces. Y yo quiero que me hables de lo que vamos a escuchar ahora. Lo escuchamos y luego continuamos este repaso. Que bueno, yo creo que para los que a lo mejor no tienen la oportunidad de ir con frecuencia al Prado, pues por no vivir en Madrid, pues yo creo que podemos abrirle algunas puertecillas para Bueno, un poco que de la gente curiosidad, ¿no? vaya a ver otras obras, que al Prado hay que ir siempre. Todas las veces que se vayan son pocas, pero bueno. Bueno, la canción que te voy a poner ahora es la demostración de que todo el arte siempre tiene relación Ujú. y de que unas cosas, un cuadro te lleva a la música y la música te lleva al cine y el Eso es cine verdad. a cualquier otro tipo de arte y todo está relacionado y además en España tenemos pues muy buenos artistas contemporáneos que siguen pues eso, que siguen la tradición de los grandes que hemos tenido. Y te lo cuento o te lo pongo. Vamos a escucharlo y luego me cuentas, ¿vale? Muy bien. Pues bueno, pero dime qué vamos a escuchar. Pues vamos a escuchar una canción que se llama ¿Quién no sospecha tanto amor? Ah, De la banda sonora de la película A la Triste. bueno, pues vamos allá.
canción, este tema, esta pieza, bueno, es de la peli La Triste, Sí. y que es una muy buena peli, o sea, es un buen intento, mejor dicho, es una buena peli, es un buen Sí. intento. Yo creo que, claro, hacer una película cuesta mucho, pero Bueno, La Sí. Triste... No, no, creo que es imposible resumir 6, 7 novelas claro, ese es de el una pro- saga ese es el problema. inacabada todavía Hmm. en una película. Entonces, pero entre las cosas muy buenas de la película es la banda sonora. Es de las La banda mejores. sonora es de Roque Baños, que es de Jumilla, de 1968, y bueno, es un compositor sobre todo de música de cine. De hecho, cuando estuvo en el Berklee College of Music de Boston, bueno, recibió un summa cum laude y un Robert Seir Award, que es como los superpremios de los compositores, y ha escrito muchísimas bandas sonoras de películas de época, porque yo llegué a pensar en esta canción y en esta banda sonora pensando en Los cuadros del Prado y en el de Felipe IV. Y claro, eso te lleva siempre a La Triste, Claro, es claro, inevitable. Y bueno, para terminar con Roque Baños, te diré que tiene varios Goyas, uno por Sevillana para Carlos, en una película de Carlos Saura que se llama Salomé, y bueno, bandas sonoras de más de 60 películas, entre ellas otra que también viene muy bien al caso, que se llama Goya en Burdeos. Pero bueno, muchas canciones de sus bandas sonoras podrían habernos venido bien hoy. Sí. Y bueno, tiene una página web muy completa y tiene un equipo de gente que trabaja con él, y es Pues fíjate, súper interesante este señor. desconocía a este hombre y me interesa, me llama la atención. Y bueno, me gusta que cuando hicieron A la Triste en 2006, pues eligieran esta banda sonora y esta forma de ambientarlo. Estoy de acuerdo en que el querer meter 6 o 7 libros en una película Es imposible. fue un ejercicio absurdo. Siempre que hacen una adaptación de Pérez Reverte, que no se enfade si nos oye, Por favor. por favor, pero siempre participa y no siempre salen buenas pelis, y eso debería hacerle pensar que es muy buen escritor, pero que a lo mejor el tema del storytelling y todas Claro, estas cosas de la sé cinematografía... no sé hasta qué punto él ha tenido control o influencia sobre el guión, pero claro, no es lo mismo escribir una novela que un guión de cine. Pero no es la primera película basada en una obra suya que no es redonda cuando la obra sí que lo es. Yo no he llegado a ver la del Club Dumas, que la protagoniza, creo que es este hombre, Sí, es verdad. el Capitán Sparrow. Ah, sí, Johnny Depp. Johnny Depp. Puf. No la he visto, pero el libro es muy bueno. Pero es que todos los libros de Pérez Reverte son muy buenos. Ahora le hacemos un poco la pelota. Pero las adaptaciones cinematográficas no son redondas. Ujú. Entonces, algo falla. Si participa él, pues yo entiendo que falla él, claro. Sí. No sé. Pero bueno, en A la Triste, que no he dicho que es de Agustín Díaz Llanes, intentaron además que la fotografía fuera la de los cuadros de Velázquez. Hombre, eso está muy bien pensado. Porque si recuerdas algunas de las escenas, además de la de Breda, que aparece, yo recuerdo mucho siempre la de Diego a la Triste levantándose del jergón en la habitación, Sí. y su ropa colgada en una silla. Es el Marte. Eso es. Es el Marte de... Esto ya lo hemos dicho. Pero además porque, de hecho, Reverte ha confesado muchas veces en sus columnas que es uno de sus cuadros favoritos y que él siempre ha considerado a su creación, A la Triste, un poco el Marte de Velázquez. Era inevitable, claro. Bueno, no sé si sabes que en Asia, en muchos países asiáticos, A la Triste se conoce como la película de España. Sí. Lo prometo. Joder. Y que tienen auténtica pasión por ¿Por la película o por la saga literaria? Por la película, sobre todo. Yo supongo que a raíz de ahí descubrirían la saga y por eso le han hecho a este hombre millonario. Digo yo. Y... No, la verdad que no sé si será, pero es uno de los escritores españoles más traducidos Sí. por todo el mundo. Sí, y he descubierto también que
revisando las escenas de la peli, hay un Ferrer Dalmau de 2011 que se llama El último tercio, que es en lo que está basado el último libro que no existe. Bueno, hay varios, según el plan de Se escritura supone original. que va de Rocroi. Hay varios. Se supone que hay uno que es en Misión en París, que yo sé que le tengo mucho, porque ahí seguro que va a mezclar con los mosqueteros. Bueno, de Dumas, claro, seguro claro. que ahí va a haber un cameo. El del final, el de si recuerdas la última escena cuando Sí. suena la madrugada. Sí, que parece que Viggo Mortensen va a entrar a matar a un toro. Eso es. Vamos. Eso es. Pues se supone que ahí empieza el último libro y cuenta el final. Pero bueno. Pues, la verdad que estoy deseando que Pérez Reverte, que es un tipo muy prolífico, que todos los años Aprovecha y díselo. saca un libro y que vuelva otra vez a... Sí. Porque me parece que desde el año 11 no fue la última, el Corsarios de Levante, que Sí. creo que para mí, que me he leído todo la triste, o sea, todo lo de la obra de Reverte, y que hubo un momento en el que, de mi vida en que me dio muy fuerte por todo lo revertiano, creo que la saga de la triste es lo mejor que ha escrito este hombre nunca. Sí. Eh, O sea, yo no he leído todo lo que ha escrito, he leído muchas cosas que ha escrito y creo que es lo mejor. y bueno, yo no me he leído el último, por ejemplo, no me lo he leído, el que está ambientado en la Revolución Mexicana, y ni tampoco el italiano. Son los dos, las últimas novelas de Reverte no me las he leído. Pero claro, teniendo algo de carga negro legendaria, toda la saga de La Triste, no deja de ser una creación maravillosa dentro del folletín. Es algo muy Dumas, muy francés del 19, muy bien hecho, además. Y es Bueno, algo... y que reivindica un personaje español muy concreto y muy real, que era el soldado de los tercios, que malvivía, pero trabajaba para España. Y además que le sirve, él lo ha contado también, que un poco él empieza a escribir esa saga con la intención de enseñarle historia a su hija. Y entonces sobre todo al principio, cada libro tocaba un tema. Sí. Por eso es verdad que el tema, por ejemplo, de la iglesia, que es el segundo, el de la limpieza de sangre, sí. es muy... Entonces ese tema sí que Reverte es muy negro legendario, pero bueno, no deja de ser ficción. No deja de ser Y bueno, mainstream. hasta Dostoyevsky, el negro legendario. En Los hermanos Karamazov sale el gran inquisidor, que no deja de ser puritita leyenda negra, y no por eso no deja de ser una obra de arte, ¿no? Pues qué bien. Y bueno, a ver si sabes en qué escena suena ¿Quién no sospecha tanto amor? Pues probablemente, no recuerdo bien, pero probablemente saliera cuando está en una de las... o sea, cuando está en la cama con María de Castro, con la actriz. Con la actriz por la que casi se bate en duelo con un rey. Eso es. Con un rey. Sí. Cuando dice aquella frase tan buena bueno, no recuerdo bien la frase ahora, pues, es lamentable, pero bueno, que cuando el duque, el marqués... Le dice tu rey es tu rey. No, pero eso fue en un motín. Sí. Pero cuando Guadalmerina le dice, Diego, que es el rey, o sea, déjate tranquilo. Y el otro en ese momento le da igual, sea el rey o no. El amor es así. Pues fíjate que me sirve maravillosamente para hablar de mi siguiente cuadro que tenía que apuntar. Qué bien. Porque no lo hemos preparado ni nada. No, esto no está preparado, esto no está guionizado. Pero me sirve precisamente porque voy a hablar de Felipe IV, del rey en cuestión, que protagoniza toda la obra de La Triste. Y es un Velázquez de Felipe IV, y claro, pero no es de los grandes Velázquez. De hecho, está en la sala donde están las meninas, están todos los retratos pues, de Felipe IV a caballo, del conde duque de Olivares, de Marta San Carlos, están las infantas, Margarita. Y este cuadro está ahí saliendo. De hecho, tú lo miras de frente y está al lado de la puerta de entrada a la sala de esa sala de Velázquez, y da justo, o sea, es imposible no estar mirando a la vez a Carlos V en Mühlberg de Tiziano. Es verdad.
Entonces, el contraste es, creo que no sé si esto está buscado por la dirección del Prado, pero el caso es que da un contraste maravilloso, una metáfora tremenda, porque estás viendo el gran apogeo del el gran emperador, el hombre que dedica toda su vida a intentar hacer el gran proyecto del imperio universal cristiano y español, o sea, católico y español, y luego está aquí en un segundo plano el cuadro pequeñito del retrato del último de los Austrias menores, del hombre con el que se rompe definitivamente ese sueño imperial de España y empieza la larga decadencia de la corona y del imperio español. Es un cuadro que a mí me llama mucho la atención porque, bueno, es un cuadro, es hermano de uno que está en Londres, también que hizo un díptico, dos cuadros prácticamente iguales. En la National Gallery está el más famoso. Claro, porque aquí este cuadro en el Prado casi pasa desapercibido por la gran cantidad de Velázquez y de obras maestras de Velázquez que hay, pero claro, en otros lugares donde hay poquitos Velázquez, pues claro, destaca mucho, mucho más. Y como merece, yo creo, porque fíjate que aquí el rey tiene 48 años, cuando lo pinta Velázquez aquí en 1653, 12 años, solo 12 años antes de que muera Felipe IV, pero sin embargo es un hombre. A mí me gusta mucho este cuadro porque es el retrato del poder. Y, o sea, todo el mundo piensa en el poder como pues, los reyes, no sé, se idealizan como alguien, como gente poderosa que puede hacer lo que le diera la gana. Pero realmente en este cuadro se ve lo que es el poder, es una carga tremenda sobre los hombros de un individuo. Y este hombre que ha sido, creo que sí, que sigue teniendo el récord de ser el rey español que más tiempo ha estado en el ejercicio de su cargo, un rey desde muy joven, que tuvo que ocuparse, o sea, es uno de los hombres con más poder en la historia de la humanidad, porque y tiene una cara, gobernó, tiene mirada de cansancio. Tiene una cara, y además tú te pones en esa sala que siempre está llena, claro, están las meninas ahí, siempre está llena a cualquier hora, y hay un murmullo pues, de mucha gente charlando y hablando. Y tú te pones a mirar a Felipe IV en este retrato pequeño en el que no sale sin ningún atributo del poder. No tiene el toisón de oro, no tiene nada que lo distinga como rey. Bueno, todo el mundo sabe que es el rey, pero no tiene ningún atributo. Va simplemente con una casulla y una pelliza y una gola y ya está. Y tiene unas ojeras tremendas, tiene una mirada muy cansada, tiene el rostro como hinchado, también abotargado. Está allí con el ruido de las meninas. Y oyes el ruido, claro, el ruido, y piensas un poco en que gran parte de la vida de este hombre, hasta todo al final, tuvo que ser un poco así. Él solo, en mitad de mucha gente, hablando, y él en el centro, porque al final él era el rey. Y entonces ya había afrontado las sublevaciones ya había perdido Portugal. Y había logrado contener la sublevación de Cataluña, pero bueno, ya había firmado la paz de Westfalia, en el que por primera vez, o sea, el gran imperio, él es el rey que tiene que firmar una capitulación. Él tiene que entregar, de alguna manera, reconocer la victoria de los rebeldes holandeses, lo que llevaría a la pérdida de Flandes, y reconocer la pérdida, porque la sublevación catalana no fue más que las élites, ¿cómo no? Las élites locales ofreciéndose a Francia para que entonces los franceses llegaron hasta Barcelona, logramos expulsarlos, pero se quedaron con la Cataluña Norte, como llaman ahora se quedaron con el Rosellón, que era entonces al final fue el primer gran rey que sufrió una invasión en territorio español y que, bueno, para firmar la paz, al final tuvo que casar a su hija con un rey francés en aquellas bodas de la isla de los Faisanes, donde, curiosamente, Velázquez muere muy poquito después de todo aquello. Entonces, es el retrato del poder. Este hombre ya se carteaba copiosamente con una mística, Sor María de Ágreda, dejó una correspondencia tremenda con ella porque es un hombre que estaba rodeado de asesores, hoy llamaríamos asesores, de consejeros, pero estaba solo y solo a pesar de la fama que tenía de grandísimo mujeriego y bueno, de golfo, pero era un hombre muy espiritual y en esta correspondencia con esta mujer a la que nunca vio,
personalmente, pues, no sé, en fin, es un cuadro que me gusta mucho porque este hombre está solo, y es el hombre más poderoso del mundo y está completamente solo, ¿no? Eso dice mucho también de cómo le conocía Velázquez, mucho más que otras personas. Pasaron mucho tiempo juntos. Mm, No fueron amigos porque se mantenían la distancia sí. morganática, digamos, la distancia Pero nunca le de dejaba Caterina. irse de su lado, siempre lo necesitaba cerca. Pero sí, Velázquez no dejaba de ser un subordinado, un empleado del rey, pero estuvieron cerca de... O sea, todos los cerca que se puede estar dos personas sin llegar a ser amigos de verdad, pero Sí. lo fueron, sí. Se conocieron mucho, se conocieron muy bien. Y Velázquez tuvo que ser un tipo muy observador, así que... Pues este es mi cuadro. Pues me Y ahora encanta. quiero que me digas ¿Otro? otro tuyo. Vale. Pues mira, hay una serie de Goya muy poco conocida, no está entre los más famosos, y además porque son unos cuadros pequeñitos, son como una serie, no sé cuántos son, de la duquesa de Alba con su dueña. Y en una le hace una broma, en otra le da un abrazo. O sea, son como escenas de intimidad de la duquesa con la dueña y son deliciosos, la verdad. Me encanta el adjetivo delicioso. Y me gusta mucho porque se ve bueno, que Goya ha estado allí viendo cómo vive la duquesa de Alba y que ha tenido intimidad con ella, no sé hasta cuánto. Y bueno, la retrata en eso, en escenas cotidianas muy curiosas. Además, siempre con la dueña, que es bueno, es una sirvienta y le da la misma importancia que a la duquesa en el cuadro. Eso es muy velazquiano también. Es cierto, sí. Y bueno, pues recomiendo a quien lo quiera ver que vaya a verlo. De Goya hay tanto bueno también, por suerte, en el Prado, que claro, al final se te van los ojos siempre ante la carga y los fusilamientos, y luego las pinturas negras, pero hay muchas, todas las pinturas también de petimetres y de Sí. majos en fiestas y en Sí. momentos así de esparcimiento. Y tenemos que contar que cuando mi padre era pequeño, o sea, años 50, los niños iban al Museo del Prado a ver ver la maja desnuda. Para ver una tía en pelotas. Claro. Eso es. No deja de ser también un documento del momento. Me parece maravilloso. Pues fíjate que también te voy a hablar de un Goya. Bueno. Claro. No soy muy original, pero es una de las... Es la sincronía. Sí. Es una de las pinturas negras de Goya, pero yo creo que no es el chivo, no es el perro ahogándose, no es los dos gañanes golpeándose, el duelo a garrotazos. Es una que, bueno, yo creo que es poco, bueno, o menos famosa, ¿no? Que es Asmodea. Lo he buscado porque Asmodea es el nombre de un demonio, de un diablo que sale en el libro de Tobías, que es bueno, de carácter bíblico, ¿no? Uh-huh. Y es un cuadro que a mí me parece una maravilla perturbadora porque es cine, porque fíjate, si te fijas en el cuadro, ya está o sea, ahí abajo hay dos soldados franceses que recuerdan mucho a los de los fusilamientos. Sí. Y entonces, pero los franceses están en una esquina y hay dos tipos volando, o sea, dos paisanos que literalmente están levitando en el aire. De fondo se ve caballería, que seguramente sería francesa o algún tipo de guerrilleros, no sé, es como una escena no propiamente de guerra. Al fondo hay como una colina, como las de Meteora en Tesalia, ¿no? Donde hay algo arriba, un monasterio o alguna cosa. Entonces, no hay sangre porque no hay violencia explícita en el cuadro, pero hay surrealismo. Este cuadro es Magritte, es Magritte puro. Sí. Hay dos tipos volando, como los dos señores de sombrero de copa, volando. Es un poco Dalí también. Es como un sueño, sueño. Los franceses están apuntando al aire, donde están estos dos ahí, y ellos están señalando hacia arriba, hacia el monte. ¿Qué significa? ¿Qué señalan? Que, pues, bueno, seguramente, bueno, tienen que ver con la guerra, con los desastres de la guerra, pero ¿qué? Porque no hay ninguna... Bueno, es un poco...
Se le tituló El aquelarre cuando lo catalogaron en el año 1900. No, pero nada que ver. Claro, no sé, pero, No. pero yo creo que es, fíjate, también lo describían otros expertos como que no tenía, era menor, no tenía, estaba en la Quinta del Sordo, de allí lo... Claro, pero al no entenderlo, bueno, pues Claro. este- Entonces y es fabuloso por toda la carga de futuro que tiene este cuadro, porque ya te digo, es puro siglo XX ya este cuadro. Sí, es verdad. Siempre me ha llamado mucho la atención, porque tampoco lo entiendo. Hace referencia, pues seguramente sería uno de esos sueños que tuvo que tener Goya, recordando todo en su época de aislamiento por la sordera, y recordando pues, lo que había visto y oído y lo que le habían contado de los años de guerra, pues un poco esa cosa irreal que tienen los ese Goya sueños. del paisaje con figuras, ¿te acuerdas? Sí, solo Está atormentadísimo y asediado por fantasmas, ¿no? Sí. Pues lo encuadro ahí y siempre me llama mucho la atención. Así que bueno. Pues no lo conocía. Y ahora quiero que me cuentes tu última obra de esta noche. Bueno, pues este también es un cuadro que descubrí hace relativamente poco, en el año 20, porque no sé si te acuerdas que por la pandemia de repente decidieron que solo se podían ver unas 200 o 300 obras, cerraron casi todo y dejaron 3 o 4 pasillos, y eso era el Museo del Prado. Y había una cosa muy buena en esa época, que era que el aforo estaba mucho más limitado y entonces había menos gente cuando ibas al museo. Lo que es una suerte. Sí, pero bueno, te voy a hablar del cuadro y te va a venir a la cabeza enseguida y a cualquiera que lo haya visto. Es la Juana transportando el cadáver de Felipe, claro. de Francisco Pradilla. Es el gran símbolo de la pintura historicista española. Con ese y el Séneca con las venas abiertas, pero vamos. pero es la imagen de la desesperación, de la fuerte. desesperanza, de la tristeza más devastada. O sea, es en su mirada perdida, porque además ella no está mirando al féretro en absoluto, ella está en su mundo. En la mirada de ella ves todo lo que no entiendes del mundo, está en su mirada. Y luego en todos los que la acompañan, porque claro, yo imagino que los del séquito, viéndola pasear por España con un cadáver, pues yo me imagino las conversaciones de todos los que la acompañaban. Bueno, ¿y esto cuándo va a terminar? Eso es. Esto que estamos haciendo es una locura. Y se ve en las caras de esas personas, porque ves miradas de hastío, de cansancio, de incredulidad, y todos miran a Juana sin entenderla, pero es que ella está fuera del mundo. Es un cuadro que juega completamente con el cliché histórico de la locura, de Juana la loca. Y juega con eso, acentuándolo, claro, en las expresiones de todo en el cuadro te lleva a concluir, aunque no conozcan la historia de Juana ni la leyenda de su locura, que fue más leyenda que realidad. Hombre, es un cliché. Era para quitarle el trono. Claro, al final todo es propaganda política. Claro. Pero todo te lleva a pensar que esta mujer está loca. Claro. Todo en el cuadro te lo lleva claro, a pensar. Y como ella sentía, eso sí está en la historia, el amor apasionado y desproporcionado quizá que sentía por Felipe, era algo que en la realeza no podía existir, porque en unos matrimonios de conveniencia tú me dirás, claro, qué amor podía haber. Y entonces yo creo que era un poco también incomprensión hacia el amor. O sea, pero si tú eres reina. El amor nunca no era algo que importara. Bueno, ahora pasa igual. Sí, es verdad. Bueno, es un cuadro. En este caso no es menor ni famoso, porque ni poco famoso, porque es bastante famoso, pero bueno, te gusta y ya está. Y ya está. Pues yo quiero acabar hablando no de un cuadro, porque el Prado tiene una muy buena colección de bustos y de esculturas clásicas, sobre todo copias romanas, pero tiene copias romanas de originales griegos, pero tiene algunas cosas muy valiosas, como por ejemplo una cosa que a mí me gusta muchísimo, es un bronce, una cabeza de bronce bastante grande, un bronce de época helenística, o sea que
tiene bueno, casi contemporáneo del famoso púgil de las termas romano, púgil de las termas Sí. del Quirinal, que está en el Museo Nacional de Roma, pues es la cabeza de Demetrio Poliorcetes, Ujú. que no es apellido, era el apodo, porque significa literalmente el asediador de ciudades. Poliorcetes. La poliorcética es una palabra que está en el diccionario, es la técnica y el arte del asedio de las ciudades. Y es un bronce maravilloso porque además es un bronce que comparte rasgos con el cuadro del que te he hablado hace poco de Velázquez, de Felipe IV, porque Demetrio Poliorcetes fue uno de los diádocos, los que sucedieron a Alejandro Magno y se lucharon por repartieron su legado, su imperio. Ujú. Y claro, Alejandro Magno, digamos que de alguna manera instaura o establece la tradición de la representación de los bustos del gobernante de forma ideal, ¿no? Ujú. Esto luego lo expanden hasta el extremo los emperadores romanos, pero de algún modo siempre pues, establece un canon que es el emperador en su mejor versión, pues, guapo, con los atributos de poder o de una Ujú. forma siempre egregio, ¿no? Sí. Y en este caso, Demetrio Poliorcetes sale muy poco egregio, aparte de porque el bronce está algo baqueteado sale con la mirada un poco también perdida, Ujú. sale con rasgos del rostro poco egregios, poco majestuosos, no tiene la majestad que se supone que tiene que tener el busto de un gobernante. Ujú. Entonces es también un rey, además, concuerda muy bien porque su nombre es un rey que acabó siendo capturado y acabó sus días preso, ¿no? Entonces, fue un tipo por lo demás muy interesante, porque convirtió el Partenón en un burdel, donde Ah, hacía sus orgías en Atenas. bien. Su padre Visionario. fue uno de los generales de Alejandro Magno y era Antígono Monoftalmos, porque solo tiene un ojo. En lugar de llamar tuerto a alguien, lo llaman Monoftalmos y dices Y tú, queda mucho más. queda fantástico. Claro. Eran guerreros y pasaron toda su vida guerreando. De hecho, Demetrio Poliorcetes asedió Rodas, fue rey de Atenas, y luego asedió Rodas con toda su fuerza, porque llegó a ser uno de los epígonos, no eran tanto un diádoco, sino los epígonos, que eran los hijos de los generales de Alejandro Magno, que siguieron repartiéndose claro. Y en el asedio de Rodas fracasa, Ujú. y con las piezas de artillería y con el material de guerra que deja este hombre allí en Rodas, los de Rodas hacen el Coloso, que pasará a la eternidad como Ujú. una de las 7 maravillas del mundo. Y bueno, pues Es verdad, sí, yo no he trabajado mucho la parte de escultura. y merece mucho la pena, porque solo está en la cabeza, pero es impresionante. Te puedes hacer la idea también de lo que Del tuvo que ser tamaño, el ¿no? tamaño. Y bueno, pues yo creo que hemos hecho un repaso interesante, ¿no? Sí, Pequeño, porque el Prado es inabarcable, el Prado siempre que vas aprendes algo nuevo, descubres algo nuevo, es verdad. pero espero que la gente que nos haya escuchado haya disfrutado sobre todo y Y yo recomiendo mucho la página del Prado. sí, es muy buena, Mm. y además tiene mucha bibliografía y muy bien. Y siempre te ofrecen recursos, puedes descargarte los cuadros. Eso es para uso personal. Eso es. El Prado es un milagro que tenemos en España, Pero es nuestro. y al que todos los españoles tenemos derecho por nacimiento Eso es. y que tenemos la obligación de conocer, porque ese Prado es Como como el castellano. como la lengua española, que es otro regalo que tenemos de españoles, inmerecido igual, pero tenemos que cultivarlo en la medida de lo Ujú. posible. Y si la gente que no vive en Madrid, pues tiene que hacer un pequeño esfuerzo de vez en cuando. En vez de ir a para- la Warner, que Hombre, vayan al museo. por el amor de Dios. ¿No? Es que me entran ganas de dejarme las venas como Séneca y meterme en una bañera. No, por Dios. Y, pues me ha encantado este repaso. A mí también. Y bueno, Tenía un poco de miedo de este capítulo. no, por Dios. Miedo de ninguno. Y me han encantado tus cuadros y ahora quiero ir al Prado. A ver, quiero ver el León otra vez, por ejemplo. Bueno, vamos a ir a esa colección Sí, de a la de Free Galería Collection, Frick. que, bueno, Ujú. está entre otras cosas, hablando de Felipe IV cansado, pues está el retrato de Fraga,
en plena campaña catalana, que es una maravilla. Es algo que tengo muchas ganas de ver y creo que todo el mundo debería ver. Pues animamos a todo el mundo. Eso es. Y nada, pues te espero en las siguientes noches áticas si tú quieres, ¿no? Sí que quiera. Pues muy bien, yo también.